Teniendo en cuenta esto, es necesario remontarse a cuando después de la Segunda Guerra Mundial y con la caída del muro de Berlín, pues ya dejó de existir la URSS. Sin embargo, se siguen perpetuando estos mecanismos de contención hacia Rusia, de contención hacia lo que es la otra Europa. Un tema que Braudela ha profundizado mucho, esta contradicción histórica entre la Europa occidental y la Euroasia, ¿no? La Europa oriental, diferentes concepciones, diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes intereses, diferentes territorios, diferencias geopolíticas muy importantes que han trascendido hasta el día de hoy. Algunos se preguntan por qué la OTAN se siguió expandiendo aun cuando la URSS pues ya dejó de existir, ya no tiene razón de ser la OTAN. Sin embargo, sus miembros siguieron afiliándose y respecto a ello, esto ocurrió en una coyuntura muy especial donde Rusia estaba muy débil, donde a Rusia siempre se le negó este papel de potencia emergente, donde Rusia estaba en una crisis económica, crisis política, crisis sistémica, ¿no? Esa transición entre el fallido sistema socialista y digamos, la adopción nuevamente del capitalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver en las repúblicas bálticas, lo que podemos ver en Rumanía, lo que podemos ver con muchas otras repúblicas exsocialistas que se adicionaron a la OTAN fue esta coyuntura débil de Rusia y la necesidad de Europa y Estados Unidos de expandir sus esferas de influencia cerca de la frontera rusa. Entonces, esto es un acontecimiento inmediato que puede ser uno de los detonantes más importantes para entender la actual crisis en Ucrania, ya que pudimos ver lo que sucedió cuando la URSS intentó movilizar misiles balísticos en Cuba, cerca de los territorios de Estados Unidos. Entonces, a nivel de logística, a nivel de, digamos, seguridad nacional, es un equivalente a que la OTAN movilice misiles balísticos en Ucrania, porque es como una amenaza que Rusia no se puede permitir. Con respecto a Ucrania, entra dentro de este sistema, ¿no?, de repúblicas exsocialistas con sus propias contradicciones, que tuvieron que pasar por un proceso muy traumático de transición del socialismo al capitalismo, y digamos, de esa adopción, ¿no?, de una nueva ideología, de una nueva identidad, con este afán expansionista de Europa y de la OTAN por crear nuevas esferas de influencia cerca de Rusia. Entonces, esto es muy importante para entender cómo surge el conflicto y cómo podría desencadenarse en el futuro, ¿no? Ya existió un conflicto similar en Georgia, donde se crearon fuerzas separatistas, donde hubo, digamos, esta diferencia de intereses entre los que estaban en pro de Rusia y los que estaban en pro de la Unión Europea, y se desató una guerra civil, y acontece, digamos, lo que sucede en Ucrania es un déjà vu de lo que ocurrió en Georgia en su momento. Entonces, desde este punto de vista, es importante tener en cuenta que las fuerzas ucranianas Ucrania está dividida desde lo que es los intereses europeos. Hay una Ucrania europea y por el otro lado hay una Ucrania rusa, una Ucrania que habla ruso, una Ucrania que siempre se va a identificar del lado ruso, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para comprender cuál es el papel del regionalismo europeo dentro del conflicto ucraniano.